de miocardiopatías. A ver si pasa. Bueno, miocardiopatías, si ustedes se ponen a leer o a mirar bibliografía, hay como distintas clasificaciones o subclasificaciones, algunos la ponen en primaria, secundaria, genéticas, bueno, pero la clásica y la que tal vez es un poco más fácil de memorizar es esta la que les muestro, que es según fenotipos. Miocardiopatías, fácil, es un daño del músculo, o sea, son trastornos del músculo cardíaco, que son de diferentes causas, pueden ser genéticas, selección de mioncitos, o una infiltración, y se divide clásicamente en estas tres, que además un poco te ayuda un poco cuando uno tiene en consultorio o en la coronaria, o sea, en un paciente internado, según qué patrones que te predominan en el estudio que uno le pide, clásico ecocardiograma, a orientarte para dónde ir, ¿no es cierto? Está la miocardiopatía dilatada, por lejos la más frecuente, que es la dilatación de los ventrículos, y suele cursar con disfunción sistólica. La hipertrofia, tal como dice, hipertrofia de las paredes, y suele tener función conservada, y la restrictiva, que habla más de rigidez de los ventrículos, que altera el llenado, y suele también tener una función conservada. No es la mejor foto porque no tiene la mejor resolución, pero un poco si uno lo mira, esto es lo que habitualmente vemos en nuestros pacientes, la mayoría, o sea, el curso de las patologías cardíacas que van dañando el corazón, el curso final es la miocardiopatía dilatada, ejemplo, hipertensiva, cardiopatía isquémica, la famosa idiopática o miocarditis, entre miles de otras, y suelen cursar, como les dije, con disfunción sistólica. En cambio, estas dos alteran más que todo lo que es la diástole, la hipertrófica y la restrictiva, y no modifican lo que es la fracción de eyección, suelen cursar hasta la hipertrófica, a veces tiene una fracción de eyección un poco más allá de lo habitual que estamos manejando, que tiene 70 de fracción de eyección. Así que bueno, esta es la clasificación clásica, como les decía. Fíjense, ¿esta la ven? Sí. Fíjense, esta es otra clasificación que mentalmente sirve, como decir, miocardiopatía primaria o secundaria, y después te la divide en genética, mixta, adquirida. Yo creo que es más práctica y más que la clasificación que es habitual para todo, que es la que yo le decía de estas tres, pero esta en realidad es otro tipo de clasificación, pero dice, están incluidas las mismas. O sea que nos vamos a charlar de esta manera la clase. La dilatada, como le dije, es la más frecuente por lejos, comparada con las otras dos. Dilatación puede ser de uno o de ambos ventrículos, y la disfunción sistólica es la que cursa. Tiene una incidencia por año de menos del 10%, entre el 5 y el 8% por 100.000 personas. El 25% cursa con insuficiencia cardíaca congestiva, el 50% de estos pacientes suelen ser idiopáticos, pero a veces un poco nosotros en lo que es nuestro tercer mundo, podríamos decir, hay cosas que a veces no podemos valorar, como por ejemplo cardiopatías hereditarias, o a veces no llegamos es la cola de la miocarditis, nunca la agarramos, pero bueno, 50% está descrita como idiopática, una mortalidad variable, entre un 10% al 50%, un tercio de los pacientes tienen chance de reversibilidad, igual ahora les voy a nombrar cuáles. Como les decía, hay trastornos genéticos y ambientales que lo pueden favorecer o predisponer, y es más frecuente en varones a una edad media. Si uno ve, por ejemplo, los explantes de los trasplantados, que uno los puede ver en anatomía patológica, que estaría bueno que algunos, si les interesa, podemos hacer una clasecita breve con Marisol, o verlo, estaría bueno que lo vean. La dilatación de las 4 cavidades es bastante frecuente, a veces hay más predisposición del ventrículo izquierdo. La hipertrofia es excéntrica,
Las estructuras valvulares son normales, acá no deberían tener una valvulopatía puntual. Sí existen insuficiencias funcionales por dilatación de los anillos, o del anillo, más que todo, por ejemplo, de la mitral. Puede haber trombos intracavitarios con arterias coronarias normales, o sea, las epicárdicas normales. Y en la histología, hipertrofia del miocito y fibrosis intersticial, eso se ve bastante, es más. Por ejemplo, a Rondo, me dice Marisol, che, ¿era un isquémico? Le digo, no, no era un isquémico, pero tenía bastante fibrosis, o sea, la idiopática se ve así, y eso a veces por el mismo consumo de oxígeno, entonces siempre es bueno decirle al anatomopatólogo de dónde se parte, ¿no es cierto?, de cuál es el caso, pero la fibrosis se encuentra frecuentemente. En cuanto a lo que es la etiología secundaria, el alcoholismo, recuerden, hay que preguntarlo y hay que consultarlo. No sé si ustedes se acuerdan de un paciente que estuvo en urgencia bastante a Costa Juan, un chico joven, que nunca nos confesó fehacientemente que era alcohólico, pero el paciente después de tratamiento, y obviamente estuvo bastante internado y después bastante controlado, dejó de tomar alcohol, y tuvo una reversibilidad importante, o sea que el alcoholismo en sí es un factor que predispone a la miocardiopatía. La cocaína, el HIV o cardiotoxicidad por antineoplásicos, que esto es bastante, nosotros estamos en un área que hace mucho tratamiento oncológico y es importante hacerle seguimiento, o sea, en la mayoría de los grupos que hacen oncología tienen un cardiólogo, y creo que en la institución también, que está dedicado a eso para ver, más que todo hay pacientes que tienen más riesgo que otros, o sea, no todos los antineoplásicos pueden llegar a generar, pero por ejemplo estos tres que están descritos ahí, pueden tener un porcentaje de riesgo de las miocardiopatías dilatadas. El Takotsubo, que creo que ustedes vieron un caso, si no me equivoco, de la ecografista, ¿puede ser? Puccini no tuvo un Takotsubo, bueno, sí. El Takotsubo está bueno, yo creo que eso está bueno, cuando uno se agarra en la residencia, que uno se fogonea, casos puntuales porque no es tan frecuente. Sí está bueno esto, es decir, bueno, simula un infarto, vos le haces un eco y tiene esta parada de la punta, podríamos decir, coronarias normales, y hay características un poco del paciente que te lo hace sospechar, porque es una cuestión del estrés, o sea, bien catecolaminérgica, y tiene posibilidad de reversibilidad, con tratamiento médico y obviamente seguimiento. Las peripartos se dan entre el último mes y hasta los 6 meses del posparto, también no tiene una causa muy clara, pero sí tiene una presentación muy variable, desde leve a fulminante, trasplante en emergencia nacional, o sea, es muy variable y es muy importante a las embarazadas, que a veces tienen algunos síntomas, mujer, posparto, puerperio, no escatimarle un electro y un eco para poder descartarlo por lo menos a eso. Las taquimiopatías, eso es algo que es muy importante pensarlo. La fibrilación auricular, por ser una arritmia frecuentemente rápida, y también a veces en los Holter, cuando uno mira que tiene, qué sé yo, una arritmia, extrasístole ventricular, y voy a decir, ¿qué porcentaje tiene? Más de un 20% puede llegar a predisponer taquimiopatías, y tratándolo, o sea, revirtiendo, controlando el ritmo, o revirtiendo en el caso, por ejemplo, de la fibrilación auricular, si es que tiene posibilidad, uno puede tener un impacto importante en cuanto a reversibilidad. Y bueno, y la alcohólica, obviamente, cese del tóxico, o cualquiera de las otras que están arriba, lo mismo con la cocaína, y debería tener una alta chance de reversibilidad. Y obviamente también le cambia el pronóstico. Algo importante de reversible, no sé si lo han charlado, pero yo he tenido varios reversibles, y vos decís, ¿le saco el tratamiento ahora que está bien?
Y la respuesta en realidad queda un poco a elección de uno, pero yo no se lo saco, o sea, por ejemplo, Acosta Juan, que ahora tiene, yo creo que tiene 55 fracciones de eyección, mejoró, no normal, pero muchísimo, o sea, un 80% mejoró. Sigue con su tratamiento de bien completo, insuficiencia cardíaca. Tiene IECA, tiene, bueno, la furo no, pero tiene espironolactona, beta bloqueantes, tapa no me acuerdo porque es del ministerio, pero bueno, uno debería continuar con el tratamiento, y a veces puede llegar a modular, pero vos te pones a pensar, hipertensión arterial, llevémoslo a otro rango, el paciente está normotenso porque está tratado, no porque se curó. Entonces en esto, donde hay mucho mediador humoral y demás, vos estás bloqueando lo que es tratamiento habitual de lo que es la IC y permitiste una reversibilidad, aparte obviamente de haberle sacado el alcohol, de haberle mejorado la frecuencia rápida hacia la causa, y en el caso de, obviamente, trabajar si patología de estrés y demás. Pero bueno, eso es algo para que lo tengan en cuenta también. La otra causa que es frecuente es la causa idiopática. Mecanismos fisiológicos hay muchos, estos se proponen, que son los genéticos. Yo les decía, en primeros mundos se hacen los test genéticos con un costo aceptable. Acá en Argentina no es tan fácil decirle al paciente, te sale tanto, mandalo a Brasil o a Italia, que te salen en euros o en dólares. O sea que a veces lo tenemos limitado. Sí, lo que se puede hacer es hacerle un buen interrogatorio de la familia, antecedente de los padres, de los abuelos, de los hermanos, de tíos, o sea, hasta segundo grado, que eso te puede marcar que puede ser hereditario, o también al revés, o sea, te puede permitir hacer un buen estudio a sus familiares. Así que lo que se describe es que un 20% de los pacientes tienen un familiar afectado. La miocarditis, a veces uno te describe en no sé, un cuadro gripal fuerte o neumonía o algo parecido, pero a veces el paciente no te lo describe, pero puede llegar a ser la cola de, o sea, lo que nosotros estamos viendo es lo que ya sucedió, y a pesar de los estudios de imágenes que vos le hagas, no vas a ver posibilidades, pero bueno, sabemos que hay virus, como por ejemplo el Coxsackie, entre otros, que pueden dar una lesión tisular directa o también autoinmunitaria y causarte las miocardiopatías dilatadas. La citotoxicidad, que el factor de necrosis tumoral está muy descrito en todas las miocardiopatías dilatadas, que están aumentados, y también la endotelina con óxido nítrico bajo, y es una acción directa de ambos. O el tema de la apoptosis y el remodelado, o sea, suele existir en estos pacientes espasmos microvasculares, o sea, de lo que es la microcirculación, que es lo que yo le decía de Arrondo. O sea, vos le hacés un cateterismo y tiene arterias epicárdicas sanísimas, pero la microvasculatura se ve afectada también a veces por diferentes causas que no están bien descritas, y termina generando esta necrosis y fibrosis por sustitución, que después uno la ve en las necropsias. La necropsia o en el explante en estos casos de los pacientes. Por eso es re importante tomarse el tiempo. Yo la verdad que, bueno, hago esto, pero en un consultorio de 15 minutos cuando te llegan estos pacientes, relájate y goza, podríamos decir. Estos pacientes hay que interrogarlos, si hay que llevar una hora, se los recita, se hace lo que puede, pero son pacientes que hay que dedicarle tiempo. Hay que tener una buena estructura de historia clínica, con una anamnesis bien completa, y primero hacer la que uno tiene grabada en la mente, o sea, bien completa, con familiares incluidos. Después yo les doy un cuestionario a estos pacientes, porque a veces hay cosas que no se terminan de charlar en consultorio, y cuando repasás el cuestionario que vos le diste, aparecen otras cosas. Y después darle tiempo al paciente que te cuente cosas, porque a veces dentro del interrogatorio se pasan cosas, entonces yo siempre le digo, bueno, ¿qué algo más que no te pregunté
te pasó, y te cuentan cosas que aparecen, porque de alguna manera, uno plantea síntomas si es que los tiene, o a veces el paciente viene totalmente sintomático, una buena anamnesis empieza a generarse el mejor vínculo paciente y la mejor evaluación, podríamos decir, y tratamiento posterior. El examen físico es muy importante. Yo les vuelvo a decir en consultorio, porque a veces ustedes todavía no están haciendo consultorio, pero en el consultorio tener todo organizado te permite que no te saltes pasos. A veces, bueno, en la coronaria vos lo ves, no sé, si está 5 días el paciente, lo viste 5 días. Si le hiciste un eco y después le querés ir a ocultar el soplo, lo tenés en la cama, pero en el consultorio no. Entonces es bueno tenerse organizado y hacerse un orden mental para no olvidarse nada. A estos pacientes es importante o empezar de la cabeza o empezar desde los pies. Yo siempre empiezo de los pies, tocándole los pulsos, tocándole la piel, y después hasta arriba, sin saltearse nada. Estudios complementarios o el estándar es el ecocardio te planteas, y tal vez acá es algo que nosotros lo hacemos por elección, pero elegimos. No, a mí me gusta puntualmente algunos ecocardiografistas como lo hacen, y les aviso antes qué es lo que busco. Entonces, el ecografista no se transforma en un técnico, sino se transforma en un cardiólogo ecografista que trabaja a la par tuyo, y va a buscar un poco lo que uno sospecha. Es muy operador dependiente, así que eso también ténganlo en cuenta, y ya lo sabemos que hay algunos que tal vez uno prefiere, pero en sí es muy importante porque desde el ecocardiograma se plantean los primeros diagnósticos, y a veces ya es suficiente para definirlo. La resonancia magnética cardíaca está muy a la mano, ¿sí? Y puede hacer diagnósticos más específicos, como por ejemplo las que se nombran ahí: fibroblastosis, displasia renogénica de BD, la miocarditis por análisis de edema, o valora realce tardío en estos pacientes. La amiloidosis también te aporta datos, pero a veces desde un ecocardiograma ya te planteaste el mejor escenario. Las biopsias endomiocárdicas diagnósticas, uno la deja un poco para lo último. Es un estudio invasivo, y que nosotros hacemos biopsias endomiocárdicas, pero con un corazón, entre comillas, sanito. Pero estos son corazones enfermos que a veces tienen más riesgo de daño, por ejemplo la amiloidosis de perforación. Entonces uno un poco lo deja para el final, cuando realmente necesitas terminar de definir la situación. Resumidas palabras, el tratamiento de esta cardiopatía y de todas, es el tratamiento completo de insuficiencia cardíaca, que seguramente lo van a ir repasando en su currículum, pero ya saben que la insuficiencia cardíaca avanzó mucho. Es importante estratificar a los pacientes, es importante seguirlos a los pacientes, y tratarlos, y nunca quedarse cómodo con el tratamiento que le pusiste. Ni en cantidad de medicación, o sea, ya sabemos que hay pilares básicos hoy por hoy que han mostrado resultados en mejoría de mortalidad y de calidad de vida y de reinternaciones, pero tampoco en dosis. O sea, es fundamental al paciente seguirlo, y seguirlo de cerca. En lo que es insuficiencia cardíaca, o por lo menos en lo que yo hago, el detalle está en el seguimiento, y nunca estar cómodo en cómo está el paciente. Obviamente si está en lo que a veces uno hace la estratificación de los riesgos, está bárbaro, clase funcional 1, no se interna, los estudios están o vienen en mejoría o están estables, bueno, ahí un poco se relaja, pero esa es la diferencia con estos casos. Yendo a la restrictiva, que es menos frecuente, es más, cuando uno tiene un caso hay que exprimirlo, porque esto a veces uno hasta lo puede contar con los dedos, porque no son casos que se encuentran en la habitual, porque por lejos está la miocardiopatía dilatada. Existe, como les decía, rigidez de las paredes ventriculares, hay disfunción diastólica, y casi siempre con sistólica conservada.
Las causas pueden ser, la mitad tiene alguna causa específica, pero otra causa a veces uno busca, y la famosa frase o palabra, mejor dicho, idiopática, es el resto. La causa más frecuente es la amiloidosis, creo que charlaron un caso la otra vez de amiloidosis, Manuela, que no me invitaste. ¿Vos me parece que lo hablaron? Sí, era un caso Guacho. del doctor Sangroni. Sí. Bueno, amiloidosis, pero tampoco es frecuente, o sea, yo en mis años de residencia, y es más, son casos que a veces te hacen ir al libro o ir a la actualización, porque no es el de todos los días, así que esto está bueno, nada, decir, bueno, ¿qué se avanzó en este tiempo que a lo mejor no tuviste otro caso? Como le decía, la diástole se presenta normal, por fibrosis miocárdica, por infiltración o fibrosis endomiocárdica, y lo que existe es hipertrofia de miocitos, que esto más que todo es el idiopático. Pero es bastante frecuente que tenga una causa. Esto es algo que hay que hacer. La restrictiva un poco te obliga a decir versus constrictiva. Entonces es importante a veces hacer un buen análisis de cómo están las pulmonares, y cómo en realidad un poco la sistólica pulmonar es similar a la sistólica del ventrículo derecho, que en la restrictiva están aumentadas por arriba de 50, en la pericardia constrictiva suele ser mucho menor. O sea que el aumento de las presiones de llenado se da en la restrictiva. La biopsia endomiocárdica, ahí la pone un 2A. Les vuelvo a decir, cuando a veces uno realmente, los estudios de imágenes te quedan cortos, tenés mucha duda y te va a permitir hacerle un tratamiento distinto y una valoración diferente, uno puede hacer una biopsia endomiocárdica, si no, son corazones, como les digo, la amiloidosis. Si uno sospecha la amiloidosis, no le hace la biopsia endomiocárdica, biopsia a otras partes del cuerpo, porque hay riesgo de perforación, es un tejido muy friable, y a pesar de que no vamos en el eco, al septum, al distal, se prefiere no hacerlo. Y el pronóstico es variable según la característica o la causa de la miocardiopatía, pero la amiloidosis dentro de esas le diría que una de las peores por ser progresiva, por la mortalidad y demás. ¿Qué tienen las restrictivas en comparación un poco del resto? Es intolerancia al ejercicio, porque no hay al aumentar la frecuencia cardíaca, se espera un aumento del gasto cardíaco, pero por este déficit del llenado diastólico, por la restricción, no existe. Entonces estos pacientes te marcan bastante esa sintomatología de debilidad, o sea, van por el lado de astenia, que no toleran el ejercicio hasta el común. Estoy desangrando. Disnea o dolor torácico también lo describen, y lo que falla derecha tienen bastante estos pacientes, o sea, el edema de miembros inferiores, la hepatomegalia o la ingurgitación yugular es bastante frecuente. Y otra cosa es la fibrilación auricular. Es más, hasta la fibrilación auricular tiene un porcentaje elevado de presentarse y les marca un pronóstico peor a estos pacientes. Las pruebas, como les decía, uno obviamente partiendo de un ecocardiograma que te marca el patrón y el fenotipo, uno se une a otro estudio de imagen para de alguna manera poder ponerle tal vez el apellido de esta patología. Y también te permite hacer un análisis también de lo que es pericardio. El electro obviamente es básico para nosotros, y la otra cosa que se ve en el eco es, estos son ventrículos que son chicos, bueno, valga la redundancia, no dilatados, pero sí, por un aumento de las presiones de intraventricular hace que las aurículas
estén aumentadas de tamaño, o sea, van a ver que es como si fuese, a veces tienen la forma, si vieron, como si fuese un helado doble. O sea, el cono son los ventrículos y la bocha son las aurículas, y es bastante a veces característico. Y en la restrictiva el BNP está más aumentado que el constrictivo, eso como detalle. Pero bueno, como les decía, esto es afectación endo y miocárdica. La pericarditis constrictiva afecta claramente el pericardio, ¿no es cierto? Las endomiocárdicas, acá yo le puse una listita, pero después vamos a hablar de algunas. La fibrosis endomiocárdica, esto también son casos que no son habituales, por eso si les pasa, chupen el caso, o sea, sáquenle jugo por todos lados porque son lindos de vivenciarlo, porque te permite hacer también un diagnóstico diferencial, entonces, bueno, surge este aprendizaje desde un caso. El síndrome hipereosinofílico, el síndrome carcinoide también no es tan frecuente. No sé si tuvieron algún caso de estos que les nombro. ¿No? No, yo no recuerdo. Bueno, radioterapia o antraciclina u otras drogas oncológicas que también pueden causar patología restrictiva. La miocárdica, o sea, esto es endomiocárdica, del endocardio. La miocárdica se puede hablar de no infiltrativa, idiopática o escleroderma, la infiltrativa, la amiloidosis es la más frecuente, la sarcoidosis, enfermedad de Gaucher, de Hurler, o por depósito. Fabry está bastante en boga, pero porque se está estudiando bastante a través de riñón también, hemocromatosis, o por almacenamiento de glucógeno. Entonces, ahí tendríamos las posibles causas de estas patologías restrictivas. Y pueden afectar, esto de acá, pueden afectar diferentes territorios. Este es el normal, puede ser simétrico, puede ser de BD, o puede ser simétrico a nivel de, me confundí con, me entró la duda con hipertrófica, no, pero es de la restrictiva. Y como les decía, hay algunos tips que te pueden llegar a ayudar cuando uno dice, mira, patología restrictiva o puede llegar a tener una pericarditis constrictiva. Entonces, aumento de presiones de llenado del BD, que tenga hipertensión pulmonar, va para el lado de restrictiva. Las presiones de fin de diástole de ambos ventrículos en las constrictivas son similares. En cambio, en la restrictiva es mayor la del BI. Después habla de el signo de la, ay, no me sale, de la raíz cuadrada, que se habla de ese signo en la restrictiva, cuando uno hace la presión venosa. Los péptidos natriuréticos, como les decía antes, más aumentados en la restrictiva, y obviamente si tiene por imagen engrosamiento del pericardio, te ayuda a hacer el análisis de que puede llegar a ser la constrictiva. Pero les vuelvo a decir, no es algo tampoco muy frecuente, por eso cuando existen los casos hay que sentarse, analizarlo y trabajar también, si es necesario, en equipo para poder llegar al diagnóstico. Las causas, que esto, bueno, ya paso a amiloidosis un poco, porque si lo estuvieron hablando en la charla anterior, saben que es por acumulación tisular de proteínas, se puede dar en cualquier órgano, y en lo que es amiloidosis cardíaca está la primaria, la secundaria, por transtiretina y la senil. La primaria, bueno, es la famosa AL, que se manifiesta a través de lo que es la expansión monoclonal de células plasmáticas en un mieloma múltiple. Por ejemplo, nosotros se nos planteó la sospecha de amiloidosis en leones,
no sé si se acuerdan que lo habíamos evaluado, y dijimos, bueno, si le confirmamos por el kappa y lambda en orina y en sangre, ¿qué hacemos? Porque el paciente había que resolverle su cardiopatía, o sea que había que hacerle trasplante de corazón y también hacerle un tratamiento como de quimioterapia para después hacerle un trasplante de médula ósea. O sea, el hacer un diagnóstico te plantea un pronóstico al paciente y te plantea un tratamiento adecuado para la resolución o para la mejor evolución de ello. Entonces es importante hacer el diagnóstico de estos casos. Lo que le decía el de la transtiretina es un gen que se muta y que se produce por el hígado. Entonces, esto también, de nuevo, es importante hacer diagnóstico, y estos pacientes tienen más que todo, tienen bastantes características las neuropatías. También pueden tener nefropatías. Y hoy, hace poco, que seguramente lo han hablado, salió una droga que se llama el tafamidis, que permite en realidad, si uno lo agarra a tiempo, evitar el avance, o sea, bloquea lo que es los continuos depósitos. Pero con este hombre, con Leone, nos planteamos, en realidad la sospecha era la transtiretina, entonces tuvimos la posibilidad de conseguir un estudio genético que se mandó a Brasil, y dentro del análisis, que en realidad es un estudio genético de hipertrófica, pero estaba el gen de la transtiretina, y pudimos, que eso es lo ideal, o sea, si esto es una cuestión hereditaria, que es familiar, y es una cuestión autosómica dominante por una mutación de un gen, idealmente hay que conseguir un estudio genético. Pero nosotros, porque lo conseguimos a través de un laboratorio de Sanofi, pero si no, esto es carísimo. Entonces, nos planteaba, si era positivo, teníamos que hacerle un trasplante cardiohepático, o sea, es un caos, con otro pronóstico, con otro riesgo, lo hacíamos a la vez, lo hacíamos en dos etapas, o sea, primero con un donante de corazón y después lo poníamos en hígado, o sea, realmente un buen diagnóstico te plantea un buen tratamiento. Nos llegó el gen de la transtiretina normal, lo pudimos trasplantar. Y en el explante, rojo Congo negativo, o sea que confirmó que no era amiloidosis. Pero es importante utilizar todo lo que se tenga a mano para descartar bien los casos. Y la amiloidosis senil, estos sean mayores de 40, pero normalmente sean más añosos, y bueno, existe acumulación de la proteína similar al de la transtiretina, por eso en leones se nos había planteado, digo, será una senil, pero realmente no daba la edad. Entonces, bueno, son casos que te permite, como les digo, volver a los libros, repasar y trabajar en equipo. Acá nosotros trabajamos con los hepatólogos, y la verdad que hubo un buen consenso para llegar a un buen diagnóstico. Pero el paciente que lo tiene, que uno se lo diagnostica, es progresiva, tiene un pronóstico que no es bueno, es sintomático, más que todo hacen falla derecha, y bueno, en la amiloidosis primaria el 30% afecta al corazón, y en la amiloidosis secundaria más que todo es perivascular, como decía. Rojo Congo es la tinción que usan los anátomos patólogos, acá hay una fotito, como se ve. Y como les decía, mucha falla derecha, esa es la bastante clínica, y se ve en la mayoría. Es más, yo de los casos que he visto de amiloidosis, todos se comportan parecidos. FA, falla derecha, no toleran bueno, como decía, el ejercicio, hacen hipotensiones ortostáticas, hacen como la afección del sistema nervioso vegetativo, y hacen a veces síncopes, que eso le empeora el pronóstico, y a veces en su evolución puede generar falla sistólica también, y puede haber trastornos de conducción, requerir algún dispositivo. Típico electro, si tiene una amiloidosis florida, bajo voltaje,
bloqueo de rama, que puede ser derecho-izquierdo, FA, y las arritmias ventriculares también, pero no suelen ser esas incesantes que a veces uno ve con otras cardiopatías. Y la afección del ecocardiograma, si uno tiene un ecografista que tiene el ojo, te hace diagnóstico porque hay o sea, una visión, o sea, ven un aspecto granular en lo que es el miocardio, que lo hace ser bien típico, pero les vuelvo a decir, tal vez tiene que ser muy manifiesto, y un ecocardiografista que tenga experiencia y que te lo pueda ver, obviamente en pacientes con un grosor parietal aumentado, con, como les decía, cavidades ventriculares chicas, aurículas grandes, aumento de las válvulas también, tiene esas características que te van haciendo la posibilidad de diagnóstico en estos pacientes. Y resonancia te sirve, le vuelvo a decir, pero la resonancia la tiene que ver alguien que sepa, por eso es importante dirigirlo y decirle, mira, yo tengo esta sospecha porque tengo esto. La otra cosa que acá no nombré, pero es la medicina nuclear por pirofosfato, que uno puede hacer el diagnóstico, el de la transtiretina. Pero les vuelvo a decir, fíjense Leone, que después si quieren repasen el caso. Leone tenía sospecha por resonancia, sospecha por, por medicina nuclear, y después dio gen negativo y explante negativo. O sea que lo que nos faltó con este hombre es hacerle las biopsias, que creo que viene después, en grasa abdominal, recto, encía, médula ósea, hígado, en riñón, y la endomiocárdica, que bueno, ahí uno hace la valoración real, pero en los otros tejidos tienen menores riesgos de complicación. Así que, bueno, es importante optimizar la evaluación para llegar al mejor diagnóstico. El tratamiento depende de lo que sea, si es un tipo 1, quimioterapia, trasplante de médula ósea y, como les decía, cardíaco, pero tienen una sobrevida que es mucho más baja del que no tiene esta patología posterior al trasplante, y tienen lamentablemente riesgo de recidiva, por eso hay que trabajar en la que es tipo 1 con los hematólogos, en la que es por transtiretina, el tafamidis. Hay que hacer una buena evaluación, porque se había planteado hacérselo a Leone, pero Leone hacerle un tafamidis, ¿qué le iba a cambiar si ya tenía una cardiopatía avanzada, sintomática, que había que revertir esa situación? La única chance, pobre, era trasplantarse. Pero en otros casos donde uno se encuentra a lo mejor con una función conservada o levemente deprimida, y un caso que uno lo ve que se tomó a tiempo, es una muy buena opción hoy por hoy. El trasplante de hígado también se tiene que hacer el análisis, porque de alguna manera le saca la causa, pero bueno, hoy el tafamidis entra un poco en ese juego. Cuidado con el digital, porque tiene mucho vínculo, mucha toxicidad, porque se une al amiloide. Análisis si requiere, como cualquier cardiopatía, marcapasos o desfibrilador. Cuidado con los diuréticos, porque estos pacientes se desprecargan y tienen más tendencia a descompensación que, por ejemplo, las miocardiopatías dilatadas, y obviamente también los vasodilatadores. Esto es... ¡Ay, qué susto! Perdón, ¿quién me... Te asustaste. Pensé que estaba hablando sola. ¿Qué? ¿Tenés algún paciente con tafamidis? No, no tengo ninguno. Porque No. justamente el otro día se planteaba en el caso que presentaron del costo que tiene. Pero los cubre. Si uno lo justifica hasta por PAM y demás, te cubre. Lo que pasa es que hoy por hoy es una droga, es más, que se han mostrado resultados que son muy buenos. El tema es cuándo lo pones. Por eso, el caso, por ejemplo, de Leone, vos tenés una cardiopatía avanzada, ¿qué le cambiás? Nada, y le gastás. O sea, lo importante es decir, bueno, lo pongo a tiempo, le hago un buen diagnóstico. Por eso, si vos tenés una sospecha de transtiretina, avísennos a nosotros, que tenemos contacto con Sanofi. Igual hay muchos que tienen contacto, o sea, no exclusivamente nosotros, ¿no?
y hay que hacerle el test genético. El test genético está en un mes, depende, no, Leones les rompimos los quinotos porque llegó un poquito antes, pero demoró más o menos, no me acuerdo cuánto, pues ya, pero tuvo una demora pero nos permitió hacer diagnóstico. No es lo mismo decir, bueno, te trasplanto un órgano a 2 órganos, pero el tafamidis está como yendo ahí a la par un poco del trasplante de hígado, porque si no, a estos pacientes vos le tenías que trasplantar el hígado, y el trasplante de hígado, ustedes ven, no es, no es que no es negocio, pero tiene sus complicaciones y sus riesgos, así que eh, si tiene indicación hay que pedírsela y pelear lo administrativo, pero sí es caro. Igualmente hay cosas mucho más caras, no sé cuánto está ahora, pero ¿cuánto está ahora? 1.500.000 era, Valen, que lo vimos. Mire, No, hipertensión más, pulmonar, el más. Remodulin está 22 millones por mes. Sí, era una cosa así, 11 millones, una cosa así. ¿El Tafamidis? Para... Ah. 11. Era un Igual montón. Igual ustedes acuérdense que no pagan todo eso las obras sociales, ¿eh? Entran por recupero, por nación y demás, y son multimillonarios, chicos, así que no hay que cuidarle los bolsillos a esa gente. ¿Y la Acá clase? está, las 30 cápsulas, 1.800.000 pesos. Sí. No es nada. Es caro, pero Está la señora. no, es caro, pero bueno, no. Y le vuelvo a decir, no pagan todo eso, así que bueno. Pero sí es importante que les quede que es bueno hacer diagnóstico y no tomarse los casos a los apurones, o sea, de alguna forma son pacientes que hay que estar ahí, y eso uno hace la diferencia, porque a lo mejor, tal vez hay gente que sepa, no sé, una barbaridad de bibliografía y te tiran todos los trae a la video para ver, pero ven al paciente 10 minutos, 10 minutos no es nada. Estos pacientes vos tenés que hacer una buena primera entrevista de primera vez, a veces los tenés que citar aparte, y si los tenés en la coronaria te permite el ida y vuelta, así, che, uy, me olvidé tal cosa, volví a hablar, y uy, mirá, leo este, vamos a volver a revisarlo. En consultorio hay que organizarse, ver bien estos casos, porque, les vuelvo a decir, no son muy frecuentes. Entonces, está bueno sacarle jugo y poder llegar al diagnóstico, lo mismo que Fabry. Fabry es me voy a achicar, Fabry es una patología que lo ven más que todos los nefrólogos. Es más, nosotros tenemos uno de los nefrólogos que se dedica a Fabry, que es Jaureche, y es más, es una cosa que parece que es más del nefrólogo, pero existe cardiopatía, y está bueno tenerla en la mente. ¿Por qué? Porque tiene tratamiento. Fíjense que tiene una incidencia en nacidos vivos, más que todo en varón, porque es ligado al cromosoma X. Igual acá dice una cosa que la mujer es asintomática, la mujer puede tener síntomas, es más que todo en el hombre, pero se debe a una acumulación de un glucoesfingolípido en los lisosomas por este déficit en la alfa-galactosidasa, y tiene tratamiento reponiendo eso, y afecta piel. La característica de la piel, creo que tengo una fotito, es como petequias, y es más que todo en lo que es como si fuese en la zona, por ejemplo, de la ingle, en lo que se le dice en la zona de la malla. Y a nivel del corazón puede afectar miocardio, endotelio, sistema de conducción y válvulas. ¿Qué ve? Hipertrofia de BI, insuficiencia cardíaca diastólica, o sea, toda la misma esta patología restrictiva. Son pacientes a veces hipertensos que te llegan de esa manera al consultorio por hipertensión, y algunos llegan con signos congestivos o con algún tipo de síntomas como mareos, algún evento presincopal, por algún trastorno en la conducción. Ven ahí, le decía, no sé si se llega a ver, pero son todos puntitos como petequias
es bastante característica las acroparesias, que en realidad tiene el nombre angioqueratoma corporal difuso universal, ese es el nombre real. Y tiene muchas manifestaciones. En el electro también lo que tiene, porque ellos lo ven los nefrólogos, le piden un electro, si tiene PR corto también tiene un detalle extra como para sumar a la posibilidad de diagnóstico, porque afecta lo que es conducción, y obviamente puede generar insuficiencia renal, nefropatía. Estoy yendo para atrás, no. Ahí está. Bueno, diagnóstico en estos casos, la resonancia puede ayudar. La biopsia endomiocárdica, les vuelvo a decir, las nombres, porque en todas estas las nombres, pero uno las tiene que dejar como en un plan Z, y obviamente medir la actividad de plasma baja. Eso es lo que miden. Hay se llama test de screening, el papelito de test de screening neonatal. Ahí, no sé si alguna vez lo vieron en alguno, que Jaureche lo hizo, ¿alguno vio? ¿No? No me asusten. No, pero a alguien se lo hicimos. ¿Se lo hicieron? Bueno, es Sí, me parece que Meli Sechi estaba haciendo. Meli Sechi también, que estaba en cardiopatía. Bueno, son en papelitos de test de screening, se echa una gota, en realidad se saca sangre y se pone con la misma jeringa, y eso se manda a analizar la actividad plasmática. Y existe, que esto Sanofi lo tiene bien armado, el test genético que se manda a Brasil, porque en realidad ese test genético que se manda a Brasil mide 19 genes de miocardiopatías hipertróficas o esta restrictiva, que una de ellas es esta, la actividad plasmática de la alfa-galactosidasa. Y lo que se hace es reposición, se realiza tratamiento, y con el tiempo uno puede llegar a encontrar una mejoría en lo que es los signos y síntomas, y obviamente una mejoría de una reducción de la masa ventricular, con el tiempo de tratamiento. Pero es importante tenerlo en mente, y vuelvo a decirle, revisar al paciente, ¿tenés alguna manchita? ¿Viste? Preguntarle, a veces no le caen bola en el consultorio cardiológico, pero ¿tenés alguna manchita? Un electro, un buen laboratorio con orina también, y trabajar en conjunto. A veces si hay nefropatía, o si tenés algún tipo, qué sé yo, proteínas en orina, mandarlo al nefrólogo, y de esa manera uno puede tal vez hasta sumar datos para llegar al diagnóstico. La enfermedad de Gaucher, yo nunca tuve un paciente, enfermedad de Gaucher o Gaucher, que es un déficit también hereditario de la beta-glucosidasa, que hay depósito también lisosomal de cerebrócidos, da impacto en muchos órganos. En corazón hace lo que es la miocardiopatía restrictiva, y hay reposición enzimática. Lo importante es, si a veces tenés un paciente que se encaja en restrictiva y vos le vas descartando, tenerlo en cuenta que tiene una incidencia baja, pero ver si hay posibilidad de hacer el diagnóstico. La hemocromatosis, un poco es fácil poder llegar. ¿Por qué? Por hacer un estudio del hierro, y ahí ya te hace una evaluación inicial. Hierro normal, hemocromatosis no es, pero es importante, y más que todo en insuficiencia cardíaca. Hoy la valoración del hierro y la reposición del hierro en ferropenia está muy en boga, así que hay que pedirlo, y si se puede desde el VAMOS, y es una mutación de un gen, y no solamente afecta corazón, sino afecta hígado, gónadas y páncreas. Bueno, puede haber insuficiencia diastólica y sistólica, y lo que hay que hacer es quelantes, flebotomías. En casos muy avanzados también se puede pensar en trasplante de corazón. Y como le decía, elevado hierro en plasma, de la capacidad de unión al hierro, baja transferrina con altos niveles de saturación, y ferritina sérica elevada. Y hay hierro también en orina. Así que un perfil del hierro es fácil de pedir, y ya lo tenemos también incorporado. La sarcoidosis, otra que está un poco
no a la par de nada que ver de la amiloidosis, pero uno le suena un poco más. Son los granulomas no caseiformes, cualquier cosa, caseificantes, perdón, y se da casi siempre, también existen en pulmón, en sistema retículo endotelial, también en piel, y un 30% puede estar en corazón, en el septum interventricular y pared libre de lo que es el VI. Puede afectar la conducción, dar signos de IC, de insuficiencia cardíaca, y también muerte súbita en estos pacientes. Por eso es importante hacer un buen diagnóstico. A veces lo que se hace, se toma muestra de una adenopatía iliar, y ahí podés hacer el diagnóstico, o a veces uno llega a la biopsia endomiocárdica, que ahí terminas haciendo el diagnóstico. Tiene tratamiento específico, y en algunos casos avanzados requiere trasplante de corazón o cardiopulmonar por la afectación pulmonar asociada. Pero estos pueden recidivar, o sea que son casos que uno lo analiza bien, porque a veces la sobrevida, no, como les decía antes, no es la misma por ejemplo, de una miocardiopatía idiopática o de otra que no tenga estas infiltrativas. Y esto, la enfermedad endomiocárdica, esto no es que es muy frecuente, no es tan frecuente, pero se puede encontrar y es bastante característica. O sea, si la encontrás, es como que no es tan difícil de ponerle el sello. Hay como 3 formas de presentación. La endocarditis de Loeffler o el síndrome hipereosinofílico van a tener en el laboratorio o sea, aumento de los eosinófilos, y no es que es uno que lo hace, porque a lo mejor, bueno, qué sé yo, tuve una alergia, ponerle. Pero tiene que ser persistente por varios meses, acá habla de 6 meses. Puede ser secundaria a parasitosis, alergia, leucemia, entre otros. Y el tratamiento, tiene tratamiento, corticoides, hidroxiurea, en algunos casos, porque esto es como que de alguna manera en el endocardio es como que se calcificara, en algunos casos hay que yo no he visto en vivo, pero existe lo que es endocardiectomía, que se le saca esa pared que genera esta patología, y a veces se requiere sustitución de las válvulas porque les afecta el sistema valvular y las calcifica. Sí, la fibrosis endomiocárdica, a pesar de que está descrito que es más frecuente en África, yo vi una chica en otra institución y es bastante característica, son auriculotas gigantes, ventrículos bien chiquitos, y tiene se ve como fibrosado el endocardio, en el eco ya es bastante patognomónico. Cuando tienen fibrilación auricular, como la mayoría de las cardiopatías, le agrega un mal pronóstico, y lo mismo. Hay que valorar si no tiene condición de hacer una resección quirúrgica, si requiere cambio valvular, que no tiene una mortalidad bastante alta, y lo peor es que puede reaparecer posterior a la intervención. Y la endocárdica se llama que son pequeñitos depósitos de colágenos y elastina, y bueno, lamentablemente está asociada con morbimortalidad. La cardiopatía carcinoide, les vuelvo a decir, tampoco es frecuente, pero bueno, está asociada a un tumor carcinoide, que es más que todo de tubo digestivo, o metastasis de tumores carcinoides. Tienen estos síntomas asociados, que es rubor cutáneo, diarrea, broncoconstricción, y las placas fibroendocárdicas, porque hay liberación de serotonina y ácido 5-hidroxiindolacético, ni se puede nombrar eso. Y tiene una característica que afecta más que todo el lado derecho, es como donde va la corriente, válvula tricúspide, válvula pulmonar, y lo que es cava, y es poquito frecuente en el lado izquierdo, y si existe algo del lado izquierdo,
uno tiene que pensar a lo mejor si no hay por ejemplo, una CIA, o si hay mucha liberación de serotonina, pero es más que todo bien del lado derecho, a favor de la corriente, eso no me salía. Entonces da patología valvular, y lo que hay que hacer es tratamiento puntualmente de lo que es este síndrome, carcinoide análogo a la somatostatina, y antineoplásicos, y en lo que es según el daño que genere cardíaco, valvuloplastia o recambio valvular, que les vuelvo a decir, válvula tricúspide y pulmonar es lo que más afecta. La displasia ritmogénica del BD está un poco, tal vez está un poco más en el léxico del cardiólogo, por varias cosas. Tiene más fácil de hacer un diagnóstico, son pacientes que se hablan más que todo de arritmia, entonces son pacientes que, ¿qué es lo que es la displasia? Hay infiltración, fibra adiposa, más que todo del BD, con miocitos atrofiados, o sea, son miocitos más pequeños, más hipoplásicos podríamos decir, y lamentablemente una patología que puede debutar con muerte súbita. Entonces es muy importante hacer un buen análisis de nuestros pacientes. Pueden aparecer en adolescencia, pueden ser lamentablemente los famosos deportistas que han debutado con muerte súbita, por ejemplo en las canchas y demás. Hay que hacer un buen análisis también de antecedentes y de sintomatología de estos casos. La resonancia hace una muy buena evaluación, y la biopsia endomiocárdica sí es necesario, como en esa imagen que ven, puede hacer el diagnóstico si es que la resonancia no nos llega a arrojar datos. Hay que hacer, si es que el paciente presenta arritmias, utilización de antiarrítmicos, valoración de riesgo de muerte súbita, o sea, valoración del pronóstico arrítmico, indicación si tiene de cardiodefibrilador, y en casos más avanzados, cuando a veces la arritmia es incesante y los antiarrítmicos no cumplen el efecto, a veces se llegan a los trasplantes cardíacos, pero bueno, a veces, lamentablemente, como le dije, fíjense, un 20%, que no es poquito, es un montón, debuta ya con la muerte súbita. Y llegando a la última etapa, que es la hipertrófica, es un poco más hablada en el léxico cardiológico. Dentro de las genéticas, de las cardiopatías genéticas, es una de las más frecuentes. Hay mutaciones de genes que codifican las proteínas del sarcómero cardíaco, y también pueden ser causas de muertes súbitas en jóvenes. Estos son, a veces hay pacientes que te llegan totalmente sanos, qué sé yo, vienen por un prequirúrgico, y vos le haces un electro, raro. Le empezás a interrogar si mi tío se murió a los 20 años de una muerte súbita. Entonces, es fundamental, como les dije al principio, una buena historia de estos pacientes, y te va a conducir a una mejor evaluación. Más que todo, la hipertrofia en un porcentaje alto se da en el septum y en pared anterolateral. Hay otros, como ven, 15% en septum basal, puede ser concéntrica, puede ser apical, que se da más que todo en la población japonesa, tienen más descripción de esta. Y el ventrículo derecho es menos frecuente, pero puede existir. Famoso, y esto lo ven, y está muy bueno que si les toca a algún paciente, se sienten con el estetoscopio a hacer una buena evaluación de lo que es el soplo, porque no es algo raro de encontrar. Entre un 25 y 40% pueden tener estos pacientes obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, con un gradiente subaórtico, que hay que evaluarlo bien, es importante que el ecografista lo evalúe y lo escriba. Si es más de 30 basal, le genera un pronóstico y un riesgo de muerte súbita y de insuficiencia cardíaca. Y esto saben que se debe a esta obstrucción subaórtica, porque creo que tengo una fotito, bueno, esta no es la mejor, pero bánquenme que les muestro una más adelante. El movimiento anterior de lo que es las valvas de la mitral, y la parte media, o en estos casos de lo que es el septum, y genera
esta obstrucción, por acá, dinámica, y que según algunas técnicas uno puede mejorar un poco esta condición o empeorar, y lo que aparece es un soplo que puede ser disminuido o aumentado. Ahora me voy con esto. Y lo que sí existe, lo que es la insuficiencia mitral, porque retrae, genera una retracción de lo que es la válvula, y puede existir, no en severa, pero de una cuantía leve a moderada. Como les decía, esto es característico, es el soplo o el gradiente es dinámico, y hay que hacer evaluación del mismo. Hay técnicas que son fáciles de hacer, como por ejemplo, si yo le digo, marque una, la famosa Valsalva, es la que hay que hacer a veces, que es lo más fácil, que uno lo tiene y le pide al paciente que haga la técnica, pero ¿en qué casos va a disminuir el soplo o el gradiente? Cuando hay disminución de la contractilidad, en caso de beta bloqueantes, o cuando hay un aumento del volumen del VI o de la presión, por ejemplo al ponerse de cuclillas, al agacharse. Pero va a haber un aumento, fíjense en esto, cuando hay disminución de la presión o del aumento del ventrículo izquierdo, Valsalva, vasodilatadores, deshidratación o un aumento de la contractilidad, por ejemplo post-extrasistolia, el isoproterenol, al levantarse, o sea, de la cuclilla al levantarse, en el ejercicio, alcohol y comida copiosa. A veces estos pacientes te llegan que se pusieron sintomáticos o se desmayaron después de una festichola, por ejemplo. Pero es importante, el Valsalva es la maniobra que uno agarra en consultorio, o por ejemplo, en la unidad coronaria, yo le digo consultorio, pero, y uno lo puede hacer, y así se escucha cómo aumenta el soplo. ¿Tuvieron algún caso de esto? ¿Se durmieron? Creo que Sí, creo tuvimos que uno. nosotros Sí, ¿Vieron? apical. Apical, ok. Ujú. Bueno, estos llegan a consultorio, ¿no? Llegan. Sí, llegan. Y además llegan, a veces, justo me pasó hace poco, un pibe joven, tiene un electropato, o sea, parece un hipertrófico, ahora lo mandé a estudiar, pero te llega un chico totalmente asintomático, decís, por eso es importante tenerlo presente. También por este aumento de la masa muscular puede haber disfunción microvascular, hay aumento del consumo de oxígeno. Las coronarias son sanas, pero las pequeñas arterias pueden estar condicionadas también por la masa ventricular, y puede haber isquemia, fibrosis, y eso permite también más remodelado, insuficiencia cardíaca y más enfermedad. La disfunción diastólica típica. ¿Qué dice abajo? Y más que todo en los pacientes que no tienen trastornos obstructivos, puede generar, ser la causa de los síntomas, o sea, la patología, el daño diastólico que le genera, ¿no es cierto?, esta patología hipertrófica. Esto es fundamental. Si se puede, hay que hacer el genético, pero si no, hagan un buen análisis de su familia. Si uno lo hace o sea, si vos tenés el paciente, para su descendencia, es fundamental hacer la evaluación, y eso te van a preguntar, ¿cómo tengo que seguir a mis hijos? O mis hermanos, ¿qué tienen que hacer? Entonces, es muy importante saber cómo hacer un análisis de población supuestamente sana, con electro, con ecocardiograma, y hacer, desde, si están casi en el inicio de la adolescencia, o sea, de los 12 hasta los 21 años, tiene que hacerse más o menos anual o a 1 o 2 años, y luego, obviamente si tienen un fenotipo que está bien, cada 5 años, y si son niños, también se tienen que hacer la evaluación. Si se puede hacer estudio genético, y si el estudio genético, por ejemplo, de un familiar, que vos le haces eco normal, electro normal, qué sé yo, ergometría, pero, o sea, tuvo una evaluación cardiológica sin cardiopatía estructural, pero un estudio genético alterado, esos son pacientes que se siguen. No se les bloquea, o sea, se les indica una actividad normal, pero
si tenés estudios compatibles sin cardiopatía estructural, uno le permite hacer una vida normal con seguimiento mínimo anual de estos casos. No sé si se entendió. Por ejemplo, vos le hiciste a un familiar el estudio genético y le da lo mismo que el que está enfermo. Ese no tiene cardiopatía estructural, tiene todos estudios normales, se le hace solamente seguimiento y le indicas vida normal, que a veces te puede pasar tener, por lo menos hasta el momento, se recomienda eso. Bueno, el soplo sistólico, como les decía, que es variable, el pulso biferien que puede aparecer, los síntomas de IC, pero puede aparecer las palpitaciones, el síncope, esto hay que preguntarlo, porque a veces el paciente, depende de cada paciente, habrá algunos que te escupen los síntomas, pero hay otros que hay que sacárselo, por eso es importante preguntarlo. Y la mayoría tiene electros alterados, el típico que ves que sí, tiene una hipertrofia del libro, es que tiene estas T negativas colgando, en precordiales laterales, con aurículas, con una sobrecarga auricular. Esto es bastante patognomónico. Sí, a veces tenés que plantearte diagnóstico diferencial de lo que es cardiopatía isquémica, pero bueno, por eso es importante a este paciente, siempre uno le dice, llévate el electro en la billetera. O sea, este es tu electro basal. Y de esa manera, si te pasa algo, bueno, uno lo puede llegar a mostrarle en una guardia y demás. Afecta a hombres y mujeres, y la punta del BI es más frecuente en Japón, pero no significa que no le pueda pasar a algún paciente en esta zona. En evolución natural, ahí habla de una mortalidad baja, pero también depende que hay un subgrupo de mayor riesgo, o sea, si uno habla de pacientes con miocardiopatía hipertrófica, no todos van a morirse súbitamente, pero hay un grupo que hay que hacerle una buena evaluación, por eso hay que estratificar el riesgo de estos pacientes, más que todo de las arritmias, para definir si no es necesario algún tipo de dispositivo, y también decirle qué tiene que hacer y qué no. Hay algunos que cursan con insuficiencia cardíaca avanzada, y lo que más que todo determina esto es los que tienen obstrucción del tracto de salida, si tienen fibrilación auricular o disfunción diastólica en el eco, y lamentablemente algunos evolucionan a fase terminal, hay que definir un tratamiento de trasplante en algunos casos. La muerte súbita es frecuente en adolescentes, lamentablemente en lo que a veces uno ve por la tele, que algunos deportistas que fallecen súbitamente, o alguno que no es necesario que sea deportista, pero esta situación existe, TB-FB, y puede ser lamentablemente la primera manifestación de la enfermedad, y eso se ve en la necropsia. Por eso es bueno hacer una evaluación si tiene antecedentes de muerte súbita en la familia, si ha tenido síncope sin causa, si se hipotensa en el ejercicio, si vos le haces un Holter y tiene taquicardia ventricular no sostenida, o tiene una hipertrofia muy importante con un grosor mayor a 30 milímetros en el septum, ese paciente tiene un alto riesgo de hacer muerte súbita. Entonces hay que definir en conjunto con el electrofisiólogo si se le pone un desfibrilador para prevención de la misma. Tratamiento, eso es lo que les decía, no se aconseja la amiodarona en pacientes asintomáticos con alto riesgo. En insuficiencia cardíaca, beta bloqueante, mejora un poco lo que es relajación y llenado del BI, y disminuye el consumo de oxígeno. Verapamilo se usa, hay que utilizar, no es que uno hipertrofia verapamilo, que la otra vez me llevó un paciente así, la verdad que uno analiza el caso, pero el verapamilo es una droga que a veces uno no la tiene mucho en uso, pero en la hipertrofia te aparece más, y obviamente en avanzado, tratamiento completo de insuficiencia cardíaca y trasplante si es que lo necesita. Bueno, tratamiento de fibrilación habitual, pero es bastante frecuente. Y después tenés la resolución un poco de la patología. Según características los cirujanos cardiovasculares lo han hecho, en algunos no es muy frecuente, se llama la técnica de Morrow. Si tiene un gradiente muy alto, más de 50, se intenta ver si se puede hacer
la miomasectomía septal transaórtica, no tiene una mortalidad importante, o sea, 1% se describe en el perioperatorio, y tiene una mejoría importante del paciente en cuanto a los síntomas. Versus la ablación septal, que esto en realidad es como un plan B. Cuando hay alto riesgo quirúrgico, se plantea a través de hemodinamia hacer la ablación con alcohol en las arterias perforantes septales, que genera una muerte, de alguna manera como un infarto controlado en esa zona, pero a veces lamentablemente hay que hacerlo varias veces, puede producir arritmias, puede producir taquicardias o bloqueos, así que es algo que tampoco es muy frecuente que se haga, pero es un plan B para esto. Y creo Tuvimos que, un paciente que se había hecho la ablación con alcohol y después terminó en miectomía. ¿viste? Por eso no es muy controlado, pero bueno, hay que saber que existe y hay que trabajar ahí cuando te surge, bueno, cirujano cardiovascular y hemodinamista a la par. Y sí es importante estos, según, obviamente, profilaxis de endocarditis, si tienen que hacerse algún tratamiento odontógeno, que tomen antibióticos, y lo otro es el embarazo. Si tienen altos riesgos hay que contraindicarlo, porque realmente los ponen en un alto riesgo estas pacientes que se puede prevenir de alguna manera con la contraindicación o la prevención de la natalidad. Ahí terminé, me cansé, chicos, cansada. Bueno, las chicas de coronaria se deben haber ido. Acá estoy, Eli. No. Ah, Em, meta pase de piso, PowerPoint, todo. Paciente. No, esto después, a ver, lo bueno de estas clases es que es un poco un análisis del punto de vista, en este caso mío, pero después léanlo porque son temas que, como les decía, la miocardiopatía dilatada la tenemos así de la mano y que uno va, ¿cuántos pacientes te encontrás? Es más, un montón, te cansás de verlo. Pero las otras dos son patologías menos frecuentes, pero existen y está bueno tener la posibilidad de tenerlas en el diagnóstico diferencial. Y les vuelvo a decir, estos pacientes necesitan tiempo, una buena historia clínica, un buen examen físico y seguirlos de cerca, porque a veces no le haces el diagnóstico tal vez en la primera, le vas pidiendo estudios y uno va analizando los casos, pero le permitís, si le llegás al, qué sé yo, por ejemplo un Fabry, chico, el Fabry tiene tratamiento, o la de Gauche, que tampoco es muy frecuente, pero tienen un tratamiento totalmente específico, entonces es bueno tenerlo en la mente, léanlo, o si ya a lo mejor ya lo leyeron, y son casos que si los tienen, chúpenlo, o sea, analícenlo, lo mismo la hipertrófica, escuchen el soplo, porque además, es más, yo una señora que tuve en la residencia, no la hacíamos desmayar de pedo, porque le hacíamos tener Valsalva, entonces la señora se ponía mal, o le cambiamos de posición, y pobre era el conejito de India de todos los residentes, pero está bueno, se prestan eso. Hay que evitar el síncope, pero bueno. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O nos vamos a comer? Ninguna. Elis, no hablaste nada. Como siempre. Bueno, si surgen los casos, está bueno que si me necesitan o lo que sea, los vemos, si no, la residencia es dura, pero te permite la experiencia, por lo menos de esta parte. Y después el consultorio, les vuelvo a decir, háganse un checklist de la mente, mental obviamente, no vas a con papel, pero si vos lo haces realmente te evitás saltearte cosas, y que ese salteo de cosas te permite, tal vez ese salteo de cosas no llegás al diagnóstico, si llegas tarde, así que bueno. Bueno chicos, si no hay más preguntas o comentarios. Eli,
¿Nos podés mandar el Power al mail de la residencia? Sí, no sé si es pesado, pero si no, se los mando en un... ¿Cuál es el mail de la residencia? Residencia Parque 10. Bueno, pruebo. Si no, se los... Residencia, parque, arroba qué. 10@gmail. 10 en número. El número. Ah, ahí está, ahí Sí. está. Que me escribió. No, por Fabián Díaz, es en honor. Sí, estaba viendo. ¿Por qué no pusieron Papá Poi? Le voy a contar. Por favor. Muy buena la clase, Eli, gracias. Tengo cansada, así que puede haber sido mejor. Y Che, el bueno, libro, si tienen señoría. algún caso, está bueno, preséntenlo. Los casos raros hay que presentarlos. Y les vuelvo a decir que ahora hay algunos. Presenten en la sociedad. Entre nos, el HPR presenta 5 casos. ICR como 4. Así que agarren los casos más raros, o de trabajo científico. El parque tiene que estar high level, tenemos muchos casos. Nosotros las ayudamos. Yo las ayudo. Los ayudo, pobre Ezequiel quedó en las niñas. Pero agarren de todos los que estuvieron presentando y aprovechémoslo porque está bueno. También para mostrar lo que uno hace, o sea, se rompen el cuerpo y el cerebro, así que está bueno. Pero les vuelvo a decir, hay algunas residencias que les gusta presentar mucho y fueron con todo en esta. La van a ver, creo que es la primera jornada. 5 casos uno. Así que les meto presión. Bueno. Yo estoy en la comisión directiva, así que el parque tiene que ganar. Así que un Como voto están tenemos, acostumbrados. digamos. Un voto ya tenemos. Sí, pero yo no voto. Ah, Pero no importa. Tienen que estar ahí. Vos nos ayudás. Yo los ayudo para que ganen. Che, bueno, ¿alguna pregunta? Después si tengo algo de bibliografía, se lo voy a mandar también. Ahí en la mail, de algunas cosas. ¿Listo? Buenísimo. dale, Eli, gracias.